Estaba aislado del mundo y el vecino más cercano estaba a más de 3 millas de distancia. Era el comienzo del verano y yo estaba ansioso por salir del Gran Sao Paulo. Otra vez. Finalmente, después de buscar por todas partes, conseguí un trabajo como técnico de radio en una pequeña ciudad del interior de Sao Paulo. El pueblo estaba a unas 20 millas del valle casi deshabitado donde esperaba volver a vivir. Fui a la estación de radio tan pronto como llegué a la pequeña ciudad. Y después de las presentaciones y escuchar lo que se esperaba de mí en el servicio, fui a mi valle favorito. Todo era un camino de rosas, al menos al principio. Tenía algunos amigos en el valle de cuando vivía allí antes, así que pensé que podría quedarme con ellos hasta encontrar un lugar propio. Después de 2 semanas, las cosas no iban tan bien en la estación de radio. Habían cambiado de opinión acerca de tener un entrenador a tiempo completo allí. Sin embargo, esto no acabó con mis esperanzas de conseguir un buen trabajo en otro lugar y quedarme en la región. Ya había visto varias casas en alquiler, pero ninguna me gustaba realmente. Un día finalmente vi a un viejo amigo, Beto, y a su recién casada esposa. También estaba buscando un lugar para alquilar y tenía algunas ideas en las que no había pensado. Había un lugar que me describió que parecía maravilloso. Era una antigua casa de campo de 2 pisos y 6 habitaciones, completa con graneros y establos. La casa estaba a 15 kilómetros de la ciudad más cercana y para llegar había un camino poco transitado. El alquiler en esa época era de $75,00 al mes. El propietario había bajado el alquiler de la casa a cambio de que se hicieran reformas en ella, según Beto. Estaba empezando a emocionarme, hasta que su querida esposa agregó que la casa estaba embrujada. Como era la primera vez que conocía a la esposa de Beto, no sabía qué pensar. Beto no era para nada supersticioso, y a juzgar por lo que había oído sobre su esposa, ella tampoco lo era. Aún así, decidí ir a ver la casa. Quizás no le gustaban las casas antiguas que necesitaban renovación. Conseguí llegar a la casa a primera hora de la tarde. Era un verano caluroso y el aire fresco y las montañas a lo lejos le daban a la casa un aspecto muy atractivo. Pude ver el granero y otros edificios a lo largo del terreno. Al acercarme a la puerta principal, noté que la mayor parte de la madera estaba podrida y se había caído con los años, lo que hacía que el porche fuera intransitable. Entonces recordé que Beto me dijo que entrara por la entrada trasera de la casa. Regresé y entré a la cocina, pensando en lo lindo que sería vivir en una casa de campo. Al entrar me recibió el sonido de un grifo que goteaba. Fui al fregadero y intenté, en vano, cerrar el grifo. Esto solo empeoró las cosas, empezó a salir más agua. Así que decidí dejarlo pasar y continuar con mi visita. La cocina era gigantesca, del tamaño de una sala grande, con un techo muy alto y grandes armarios con puertas de cristal. Después de mirar alrededor de la cocina y la despensa fría con entrada en el lado de la cocina, continué hacia la sala de estar. La sala de estar debe ser el doble de grande que la cocina, con un techo igualmente alto. Me estaba emocionando cada vez más. Al salir de la habitación entré a un pasillo que conducía al frente de la casa. Al lado izquierdo del pasillo estaba el único baño de la casa. Continuando por el pasillo había 4 dormitorios, 3 de los cuales tenían ventanas que daban al frente de la casa. 2 de ellos tenían puertas que daban al porche desde la casa. Me ponía cada vez más ansioso vivir en esa casa cuanto más la miraba. Tanto es así que incluso había olvidado el comentario que había hecho la esposa de Beto. Después de recorrer la parte baja de la casa, subí a ver la planta alta. La casa originalmente se había construido con 4 habitaciones y un baño. La cocina, el salón y la parte alta, que ocupaba la mitad de la casa, se habían construido posteriormente. Las escaleras conducían a un pasillo que iba de un extremo a otro de la parte superior de la casa. A la izquierda del pasillo había una pequeña habitación, un almacén, con materiales de construcción y algunos trozos de madera. A la derecha había una puerta que daba a una habitación con una puerta, pomos, ventana, candelabros, todo en un estilo antiguo, un tanto colonial. Estaba pensando que era una casa maravillosa. Ahora me dirigía hacia la otra habitación al final del pasillo, que tenía la puerta cerrada. Cuando abrí la puerta y entré,
Me di cuenta de que la habitación había sido renovada recientemente, con papel tapiz y todo. Entonces finalmente empezó. Casi inmediatamente cuando entré en la habitación, no me sentí muy cómodo. Sentí como si mi cabeza hubiera dejado de funcionar. Con solo unos momentos de contemplación de la casa, me sentí como en un sueño hecho realidad. Pero sin embargo, tan pronto como entré en esa habitación no sentí nada. Tuve la sensación de que alguien me estaba mirando desde mi derecha, que era el frente de la casa. Me giré en esa dirección y noté que se había hecho un agujero en la pared cerca del suelo y que estaba cubierto por una bolsa de plástico pegada a la pared. Probablemente era la entrada al techo de la parte original de la casa. Fui al agujero y quité el plástico para poder mirar dentro. Quizás fue porque mis ojos no estaban adaptados a la oscuridad, pero tuve la impresión de ver un par de ojos mirándome desde la oscuridad. Luego vinieron los ruidos, crujidos de madera, como si alguien viniera hacia mí desde el techo muy lentamente. Sentí una sensación extraña, pero parecía que nada se movía dentro, excepto que los ojos ya no estaban allí. Metí la cabeza y miré de un lado a otro, pero lo único que pude ver fueron sombras de la madera de la estructura. Decidí que era solo mi imaginación, así que volví a colocar el plástico en su lugar y me giré para irme. Pero no pude evitar la sensación de que me estaban observando mientras salía de la habitación. Abrí la puerta, salí y cerré la puerta detrás de mí. Mientras bajaba las escaleras traté de olvidar esa extraña sensación que sentía en la habitación. Una vez más me quedé encantado por el lugar. Entré a la cocina y salí de la casa y caminé unos 30 metros lejos de la casa y miré bien alrededor, pensando en lo lindo que sería vivir en un lugar así. De repente sentí como si me estuvieran observando de nuevo. Miré en la dirección de donde venía la impresión y estaba justo en una entrada de aire en el costado de la casa donde estaba el techo de la parte original de la casa. No pude olvidar ignorar ese sentimiento, por más que lo intenté. Al regresar a la ciudad, terminé olvidándome de la parte extraña de la visita y solo pude pensar en la parte buena y en lo mucho que había disfrutado el lugar. Pero realmente no estaba muy interesado en mudarme allí solo, así que lo dejé de lado por un tiempo. Unos días después recibí una llamada telefónica diciendo que mi hermano y un amigo suyo vendrían a visitarme. Sabía que mi hermano quería salir de la ciudad tanto como yo. Él siempre hablaba de venir al campo a vivir conmigo. Cuando llegó me dijo que su amigo y él querían quedarse conmigo todo el verano. Finalmente, fue mi oportunidad de mudarme a la casa que había visto. Mi hermano aceptó compartir el alquiler conmigo después de que le hablé del lugar. Hablamos con el dueño de la casa y luego trasladamos mis muebles, guardados en un depósito desde mi último intento de vivir en la zona, a la casa. Elegí una de las habitaciones de abajo, al lado del baño. La primera noche fue muy tranquila. Después del tercer día, al no haber encontrado ningún trabajo, mi hermano y su amigo me dijeron que regresaban a la capital. Así que allí estaba yo, viviendo solo en una casa gigantesca y potencialmente embrujada. Los ruidos generalmente ocurrían alrededor de las 11 de la noche. Al principio solo oí algo rascando las paredes. Pensé que podrían ser ratas. Después de unos días comencé a escuchar pasos fuertes en el piso de arriba. Era como si alguien estuviera arrastrando algo a través de aquella extraña habitación del piso de arriba. Recuerdo que puse mi oído contra la pared para ver si el ruido realmente venía de la casa, y así era. Como tenía un estéreo, simplemente subí el volumen lo suficiente para no escuchar los pasos que venían del segundo piso. Generalmente me quedaba despierto hasta que ya no podía dormir más, generalmente entre las 1 de la mañana y las 2 de la mañana. Esto era estándar todas las noches. Después de varias semanas viviendo así, fui a hablar con un amigo, Diogo, de Sao Paulo que también estaba tratando de escapar de la gran ciudad. Como estaba buscando un lugar donde quedarse, le ofrecí una de mis habitaciones. Diogo aceptó inmediatamente. Teniendo 5 habitaciones para elegir, escogió una que estaba abajo, cerca de las escaleras del frente de la casa. A la mañana siguiente, Diogo me preguntó algo muy interesante, que había estado haciendo la noche anterior subiendo las escaleras de un lado a otro. Dije que no había ido allí la noche anterior. Él no lo creyó y dijo que yo estaba caminando en la habitación de arriba de la suya. Pero dije que no había nada encima de su habitación, solo el techo.
Después de mostrarle el piso de arriba, finalmente lo convencí. Ahora había llegado a la misma conclusión que yo. Había un fantasma allí arriba. Entonces, en su extraña manera de intentar consolarme, supongo, me contó una experiencia que os contaré en otra ocasión. Diogo se quedó en mi casa embrujada durante 2 semanas. Luego se fue, dejándome solo para que me comiera lo que fuera que se arrastraba en el segundo piso. Algún tiempo después me encontré con un amigo en la ciudad. Ella me preguntó cómo estaba y dónde vivía. Cuando se lo dije, su comentario fue: «Oh, esa casa está embrujada». Luego me contó la historia de la casa. Dijo que una familia se había mudado a la casa hace algún tiempo y que uno de los hijos del inquilino ocupaba el dormitorio delantero en el segundo piso. Empezó a hacer allí sesiones espiritistas, juegos de cristal y cosas así. A la familia empezaron a pasarle muchas cosas malas. Al poco tiempo, acabaron mudándose. Dijo que el estado en el que se encontraban, emocionalmente, era muy precario, eran solo una sombra de lo que una vez habían sido. Estaban cansados y deprimidos. Cuando llegué a casa, no estaba seguro de que me gustara escuchar esta información adicional sobre la casa. Unas noches después había mucho ruido arriba, era un desastre. Parecía que lo que estaba causando todo ese desastre iba a bajar por las escaleras. Tenía tanto miedo que ya estaba haciendo planes sobre por qué ventana saltar y qué ropa llevar. Ni siquiera el estéreo podía enmascarar el ruido. Sin embargo, nada se materializó esa noche. Si pusiera todo lo que me pasó mientras estuve allí, ocuparía mucho espacio. Sin embargo, hubo una noche que nunca olvidaré. La única toma de teléfono de la casa estaba en el salón, que estaba debajo de ese dormitorio. Esa noche estaba esperando una llamada telefónica de unos amigos que estaban a punto de llegar. Esperé todo el día la conexión. Por la noche, después de las 11 de la noche, finalmente comenzaron los ruidos. Me había acomodado en la cama para sobrevivir la noche como de costumbre cuando el teléfono empezó a sonar. El sonido del teléfono me sobresaltó, por decirlo menos. Su sonido era apenas audible debido al ruido de la habitación de arriba. Me levanté, fui al pasillo oscuro y encendí la luz. Cuando llegué a la sala, donde siempre dejaba la luz encendida por la noche, contesté el teléfono. En realidad eran mis amigos quienes me llamaban. Intenté sonar calmado, pero durante todo el tiempo que estuve hablando por teléfono pude escuchar pasos en la habitación de arriba. Cada segundo esperaba ver algo corriendo por las escaleras, pero no pasó nada. Incluso mi amigo en el teléfono notó que algo andaba mal. Como era de esperar, nunca conseguí un trabajo estable, así que me vi obligado a mudarme. ¿Adivina a dónde? Sí, de regreso a Sao Paulo. Puse todos mis muebles en una de las habitaciones del frente, con permiso del dueño de la casa, y los dejé allí. Después de varios meses, cuando volví a buscar mis cosas, le pregunté al inquilino actual si estaba disfrutando de la casa. Era un exoficial de policía del primer ministro. Me dijo que estaba disfrutando de la casa. Le tomó un tiempo confiar en mí y abrirse. Finalmente me contó que una noche oyó un ruido en el piso de arriba y vio que evidentemente alguien había entrado en la casa, en la habitación del frente, y prácticamente la estaba destruyendo, aunque escalar una pared lisa y entrar por la ventana del segundo piso era casi imposible. Me dijo que cogió la linterna, el arma cargada y subió a ver quién era. Tan pronto como abrió la puerta el ruido cesó. Miró alrededor de la habitación vacía y sin marcar, con la ventana cerrada y bloqueada desde adentro. Entonces fue a echar un vistazo al revestimiento a través del agujero. Entró y fue de un extremo al otro y no vio nada. Tan pronto como regresó a la habitación y echó otro vistazo, llegó a la misma conclusión que yo cuando me mudé allí. Luego me contó que una noche, ya tarde, estaba viendo televisión en la sala, y él y su esposa vieron una aparición, una niebla con forma de persona, pero nada muy definido. Bajaron las escaleras, las pasaron hacia el frente de la casa, y entraron en uno de los dormitorios. Después fue a mirar la habitación, pero no vio nada. Solo volví allí una vez más, 2 años después. Después de contarles la historia a unos amigos en el coche mientras pasábamos por el valle, fuimos a uno de los pueblos de allí, paramos en un supermercado a comprar comida y fuimos a ver la casa. Acababa de oscurecer. Cuando llegamos,
Fuimos a la puerta trasera y vi que no había nadie en casa. Una de las personas que estaba con nosotros era una mujer religiosa. Puso su mano en la puerta y comenzó a orar. Todos lo oímos cuando los platos, las sartenes y la mesa de la cocina empezaron a vibrar y traquetear. Entonces fueron las ventanas y la puerta las que empezaron a temblar junto con el resto que ya estaba temblando. Corrimos de regreso al coche. Cuando llegamos había una extraña sustancia viscosa en la manija de la puerta del auto que no estaba allí cuando paramos en la ciudad a solo unos minutos de distancia. No hace falta decir que nunca más volví a acercarme a esa casa.